Ya hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Es grato estar una vez más con todos ustedes para compartir la riqueza que extraemos de las enseñanzas de nuestro gran maestro, Jesús. Como siempre, tiene el gusto de estar con ustedes este servidor, Pedro Caballero. Quiero invitarles a que estén bien atentos. Vamos a estudiar en esta oportunidad la parábola de la levadura. La levadura. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Estás escuchando Reencuentro con la Vida. Bueno, el reino de los cielos, vemos aquí otra perspectiva de cómo el Señor ejemplifica lo complejo del cielo y lo trae de manera muy digerible, muy sencilla para entender lo complejo del cielo en términos muy sencillos. Ahora Jesús lo está comparando, el reino de su Padre, el reino de los cielos, como la levadura. ¿Cómo así? Bueno, dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, en 3 partes de una masa que estaba haciendo para hacer de seguro pan de trigo. ¿Qué representa la levadura, queridos oyentes? Algunos interpretan la levadura como el Evangelio, pero ello revela que desconocen en esencia el tema como tal de lo que quiere Jesús enseñar. En ninguna parte de la Biblia se utiliza la levadura como referencia a un principio del bien. Siempre se la relaciona con el principio del mal. La palabra levadura aparece unas 98 veces en la Biblia, aproximadamente 75 veces en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo Testamento, y siempre es utilizada en un sentido del mal. Bueno, si miramos un poco el Antiguo Testamento, se habla acerca de la levadura como un ingrediente que estaba prohibido utilizarla para las ofrendas presentadas a Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 16, verso 6, nuestro Señor advirtió contra la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, escribió sobre la levadura de la malicia y la maldad. El simbolismo de las Sagradas Escrituras no se contradice y podemos tener la seguridad de que la levadura no se utiliza en este pasaje en un buen sentido. Por lo tanto, la levadura no es el Evangelio. Dejemos eso claro. El Evangelio está representado por 3 medidas de harina en este caso. ¿Cómo lo sabemos? Porque la harina está hecha de grano o semilla. Y el Señor ya nos había dicho en la parábola del sembrador que la semilla representaba la palabra de Dios. Miremos un poco cuál es el verdadero efecto de la levadura. La levadura es una sustancia usada para producir un efecto químico llamado fermentación. Cuando se le añade a la masa del pan, la hace crecer, la infla, la hace también un poco más sabrosa. Por este motivo, muchísimas personas encuentran emoción y nuevas sensaciones en algún tipo de cosas que exaltan las emociones de las personas. En lo que al sabor natural se refiere, el pan sin levadura es menos apetitoso. Un poco de levadura le añade también un poco de sabor. Cuando la masa llega a cierta altura, cuando empieza a inflarse, el panadero detiene la fermentación introduciéndola en el horno para que éste se hornee. Pero si antes
de meterla al horno, el panadero hubiera dejado que la masa continuase aumentando por la acción de la levadura, se habría corrompido o se habría dañado, adquiriendo un sabor agrio, y esto haría que finalmente el pan no sea agradable para comer. La levadura representa entonces el principio del mal. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Bueno, hemos reiterado que la levadura con frecuencia es un símbolo de lo malo o de lo que está contaminado. Aquí es un símbolo positivo de crecimiento en este caso. Es interesante que Jesús no menciona la cantidad de levadura, pero sí las 3 medidas de harina. Se requiere una porción relativamente pequeña de levadura para leudar una gran cantidad de harina. Las amas de casa preparaban pan para varios días a la vez, lo cual explica la cantidad importante de harina que se menciona. ¿Cuál es la verdad de que Jesús quiso comunicar en esta parábola? Algunos autores entienden que la mujer representa a la iglesia y que el número 3 tiene un valor simbólico. Como se ha establecido anteriormente, es muy arriesgado asignar un valor especial a los distintos ingredientes y elementos que Jesús menciona en las parábolas. No tenemos que ser tan minuciosos cuando realmente nuestra mirada tiene que estar puesta en lo esencial. Bueno, a menos que exista una relación con la verdad central que sea obvia. Pero también algunos entienden que la levadura representa la influencia, así como hemos dicho, del mal en este mundo. En este caso, aquí estamos hablando del efecto como la levadura que puede impactar una gran cantidad, una masa grande, en este caso, de gente. La levadura no siempre simboliza el mal, queridos amigos. También la ley establecía que el pan cocido ofrecido al Señor sería leudado. También como otros estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que a veces las mismas figuras tienen distintos significados. Así como el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Así que la verdad central que concuerda mejor con el contexto y con los términos de la parábola, podemos considerar que el reino de Dios, aunque sea pequeño, en su comienzo se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible hasta afectar toda la raza humana. Esa es la idea. Aquí se mira desde otra perspectiva el efecto que puede producir una pequeña medida de levadura en una gran masa. Estamos llamados como hijos de la luz a llegar a permear a la humanidad, meternos como agentes encubiertos del reino de los cielos, como miembros de un escuadrón especial que entra a un lugar, que se infiltra en un ambiente y desde adentro empieza a hacer su obra, empieza a trabajar en los corazones, en las almas, uno por uno, empieza a trabajar estratégicamente de adentro hacia afuera, de adentro impactando en el corazón de la gente, en la mente, en sus pensamientos, en la cultura del mundo, siendo muy sabios. Aunque seamos poquitos, no necesitamos ser una montonera, basta ser una pequeña medida de levadura en una gran masa, y vemos cómo poco a poco los hijos de la luz, los hijos del reino, van haciendo un efecto que esté afectando, que esté repercutiendo en la transformación del tejido espiritual, emocional y social de la humanidad. En este caso, Jesús habla también acerca de la levadura, pero digamos que con un énfasis positivo en cuanto al crecimiento. A pesar de que parece un ingrediente menor, impacta toda la masa. Aunque el inicio del reino fue modesto, fue pequeño, fue sencillo, casi imperceptible, pronto crecería y haría un gran impacto en el mundo. La esencia de este mensaje está condensado en esta reiterativa ordenanza que Jesús le dio a sus discípulos en su ministerio y a los discípulos de todas las generaciones hasta este tiempo, diciéndole cosas como estas. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen todos mis mandamientos, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes.
Él les enseñará lo que es la verdad. No voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán porque, aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. El que me ame así, mi Padre lo amará, y les mostraré cómo soy en realidad. Es este un momento oportuno para que culminemos elevando al Señor con mucha gratitud una plegaria. Amado Dios, gracias porque eres bueno, porque has pensado en nosotros antes de la fundación del mundo, porque nos has dado un propósito especial en esta tierra. Permítenos, Señor, vivir como esos enviados, como esos discípulos que impactan este mundo, esta humanidad. Permítenos hacer lo bueno y marcar la diferencia, afectar a esta generación, y como esa levadura que aunque es un poquito, puede poco a poco afectar de manera positiva el entorno que nos rodea. Permítenos mantener esa identidad contigo. Aliméntanos, Señor, con tu presencia, que tu palabra esté siempre allí a flor de labios. Espíritu Santo, ven e inunda nuestros pensamientos, nuestros corazones, llena nuestro espíritu y permítenos ser unos enviados que cumplen su misión con eficacia. Sabemos que nos envías a un mundo y que no es fácil, la tarea es difícil, hasta riesgosa en muchas ocasiones, pero permítenos dar en el blanco, cumplir con lo que nos has enviado. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te pedimos, oh Padre, que nos des la sabiduría, el valor, el denuedo, el arrojo, la inteligencia y ser muy estratégicos, muy sagaces para sabernos comportar como debe ser en este mundo, Señor. Que como ese poquito de levadura influya, impacte, Señor, esa masa de humanidad que tanto necesita conocerte. Por lo demás, 1.000.000 de gracias y ponemos nuestra jornada en tus manos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos. De esta manera llegamos al final de Reencuentro con la Vida. En esta oportunidad hemos hablado de la parábola de la levadura. Continuaremos en nuestra próxima emisión con más enseñanzas acerca de esa riqueza que Jesús nos deja en su santo evangelio, con las parábolas que tanto nos edifican. Y volveré a estar con ustedes muy pronto. Feliz jornada para todos. Hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.